Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me están escuchando muy bien? Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Ya, muy bien. Muchas gracias, jóvenes. Vamos a comenzar la clase, pues, del día de hoy. Jóvenes, sin nada más que darles ánimo, jóvenes, motivación para este día. Ustedes saben que esta materia, pues, está relacionada con matemáticas y no por ende, pues, va a ser tan aburrida tampoco. Siempre tomando en cuenta todo lo que hemos visto anteriormente, vamos a hacer conciencia también de lo que ustedes ya tienen como conocimientos previos de matemáticas. Entonces, tengan eso en cuenta, jóvenes, para lo que es física. Vamos a empezar ya esta clase. Estamos 11 asistentes el día de hoy. Vamos a tratar ya con temas. Ya ustedes ya vieron anteriormente temas como vectores, como conceptos iniciales de física. Ahora sí, entonces ya estamos preparaditos para entrar a lo que es el día de hoy, trayectoria, posición y desplazamiento en vista de vectores. Vamos a empezar la clase del día de hoy. No sé si están observando mi pantalla, mi archivo o la diapositiva. Sí, se ve, licenciado. Ya, muy bien, jóvenes, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, déjenme añadirlos a sus compañeros. Hoy, el día de hoy, estamos estrenando pizarra. Si tal vez no pueden ver, es en la parte de atrás. Vamos a hacer ejercicio el día de hoy. Mi recomendación, jóvenes, es que ustedes tengan un lugar, ya saben ustedes, apartadito, que se concentren, que no sea ruidoso. Estén acompañados de un esferito, de un cuadernito para que vayan anotando y ya vamos a hacer ejercicios. Y cualquier pregunta, jóvenes, les ayudará a ustedes a comprender mejor su tarea. ¿Ya? Su tarea. Vamos a empezar el día de hoy con esta frase. He fallado una y otra vez a lo largo de mi vida. Es por eso por lo que he tenido éxito. Michael Jordan. Jóvenes, el ser experto en algo, ¿sí? O el tener éxito en algo no es que ha llegado así de la noche a la mañana, sino que siempre hubo fallas anteriores, errores anteriores, entonces uno como ser humano ya no tropieza por la misma piedra, dice el dicho, ¿no? Entonces vamos nosotros, poco a poco vamos nosotros ya no entrando en esa falla, sino más bien mejorando. Y eso es lo que también vamos a aplicarlo en esta tarde. Todo lo que si nosotros nos equivocamos preguntando, realizando ejercicios, entonces no ponerlo de la forma que yo no puedo, sino más bien que ustedes van a ir aprendiendo poco a poco. El objetivo de esta tarde, ¿sí? Es que ustedes determinen la posición y el desplazamiento de un objeto que se mueve a lo largo de una trayectoria rectilínea y un sistema de referencia establecido. Ya sabemos ahora qué es una trayectoria, ya sabemos ahora qué es una referencia. Ahora sí vamos a entrar un poco a vectores, con posición, con desplazamiento. Y también el objetivo es sistematizar información relacionada. Sistematizar es organizar, ¿no es cierto? Información relacionada al cambio de posición en función del tiempo como resultado de observación del movimiento de un objeto empleando tablas y gráficas. ¿Sí? Tablas y gráficas. Entonces, esto lo vamos a tratar el día de hoy. Si no avanzamos en esta clase, pues trataremos el resto de la siguiente clase. Primer punto, posición. Ya sabemos lo que es una posición, jóvenes. Ya entendemos en este punto, ya sabemos lo que es una posición. Si no la recordamos, es el punto del espacio donde se encuentra en un instante de tiempo cualquier objeto, cualquier cuerpo, ¿no es cierto? Es decir, respecto a un sistema de referencia. ¿Sí? Es decir, a un sistema de referencia. Dentro de vector posición, ahora ya le vamos a poner otra palabrita ahí acompañado a la posición. Ahora le vamos a decir vector posición y va a estar acompañado, por favor observen la pantalla, va a estar acompañado o se lo va a representar por esta letra de aquí, que es la letra R, y con una flechita arriba. Esa flechita arriba, ¿qué quería decir que es? ¿O qué me está recordando que es? A ver, ¿alguien que me ayude? Ahí dentro de R, ¿sí? Hay una flechita arriba, esta flechita de aquí. ¿Qué me recuerda esa flechita? Nadie. A ver, Anaí, Alan, María, José, Joseph, Leslie, David, Aníbal, Emily, Daphne, German, Mayra. Están toditos aquí. A ver, por ahí se me escapa algunos. Anaí,
Tenelema. ¿Qué me quería? A ver, recuérdenme, ¿qué quería decir esa flechita arriba? Ya saben que podemos equivocarnos también. ¿Sí me están escuchando o no? ¿Jóvenes? R vector. Exactamente, ¿no es cierto? Gracias. A ver, ¿quién está aquí? Tengo un David Esteban. A ver, ¿quién me contestó, David? Sí, dicen es Castro Caterina, es que estoy en otra cuenta porque tengo problemas en mi cuenta. Ah, ya, listo, listo. Muchas gracias, Castro, ya. ¿Qué quería entonces decir esa flechita de arriba? Nos dice Castro, Caterín, nos dice que es vector, ¿no es cierto? Entonces, miren, la flechita de arriba nos indica que es un vector, ¿ya? Y este le vamos a nosotros a indicar siempre, cuando ustedes vean R y el vector de arriba lo vamos a indicar como vector posición. La fórmula del vector posición, veamos la gráfica. Para entender la fórmula, pues tenemos que ver la gráfica. A ver, veamos la gráfica que está al lado derecho, esta gráfica de aquí. Ustedes pueden ver un sistema de referencia, X y Y, ¿no es cierto? Un sistema de referencia o sistema coordenado. Tenemos aquí una trayectoria que es la que está en línea azul. Esta le llamamos trayectoria, ¿no es cierto? De cualquier objeto, ya sea cualquiera que nosotros estemos estudiando. En este punto P, X, Y, ¿sí? En este punto P, y si nosotros trazamos un vector o una línea, ya saben que un vector es una línea con una flechita o un segmento orientado desde el origen de la coordenada hasta donde está el punto. Esto sería el vector posición. Entonces, fijémonos aquí en la fórmula. La fórmula me dice que el vector posición va desde O a P, desde el punto O, del origen al punto P, o también se lo representa con R y una flechita arriba para decir que es vector posición, y esto es igual a X, Y, X, Y, que en este caso es una coordenada dentro del plano cartesiano. Pero si nosotros lo acompañamos como un vector, como vimos anteriormente, esto sería X, Y más Y, J. La I y la J son vectores unitarios. Es la otra forma de representar un vector. Recuerden ustedes, había algunas formas de representar un vector. Entonces estamos representando aquí en forma cartesiana, en forma gráfica. En una forma cartesiana tenemos acompañado de esos vectores, vectores I y vectores J. La I siempre va acompañado de la componente en X y la J va acompañado de la componente en Y. No olvidarnos eso, de eso vimos en la clase anterior. Entonces, la fórmula para el vector posición es esta, jóvenes. R, vector posición, es igual a X y vector Y más Y, vector J, que serían los vectores unitarios. Si me pidieran a mí el módulo de este vector posición, otra vez recordemos, el módulo es el teorema de Pitágoras. Recuerden, el módulo se lo representa así como está aquí, con dos rayas paralelas, ¿no es cierto? Indicando que es el módulo del vector posición, ¿sí? Que es el módulo del vector posición. Y esto es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿De dónde sale x al cuadrado más y al cuadrado? Pues son las componentes del vector. ¿Y qué quiere decir ese módulo? Pues es la longitud del vector. Recordarán ustedes la clase anterior, es lo que mide este vector desde el inicio hasta el punto final. ¿Cuánto mide? A eso nos referimos con el módulo de un vector, en este caso del vector posición. ¿Ya? A ver, vamos a ver, está ingresando otro compañero. Listo, ahí está. Y luego la ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento no es más que una ecuación acompañada de estas letritas T. Quiere decir, me está enfocando, o más claro, quiero aquí, o el autor del libro, recuerden que todas estas fórmulas están en su libro de segundo de bachillerato, nos quiere recordar que R o el vector posición es en función del tiempo, por eso ustedes ven la T ahí, que es en función del tiempo, X de T, en este caso por la componente, perdón, por la Y, que sería el vector unitario Y, más Y de T, que sería J o el vector unitario J, que está acompañado de la componente en Y. Entonces, miren, esta ecuación del movimiento nos va a servir a nosotros saber cómo es que se mueve ese cuerpo o algún ejercicio que nos den a nosotros, cómo se mueve. Ya vamos a hacer ejercicios para poder en cuenta estas ecuaciones. Entonces, miren, tres ecuaciones que tengo que acordarme, ¿sí? Tres ecuaciones que tengo que acordarme para poder nosotros realizar los ejercicios
ya sea en su tarea o lo que nos pidan a nosotros después, más después, en lo que es física. ¿Sí? Luego está el desplazamiento. Recordemos qué era el desplazamiento. El desplazamiento es el vector, es un vector, ¿no es cierto? Y este vector, pues, es entre dos puntos. Siempre del punto inicial al punto final. Siempre va desde el punto final al punto inicial. Es el vector con origen siempre el origen va en el punto inicial y el extremo en el punto final. A esto le llamamos como desplazamiento, vector desplazamiento. ¿Cómo se lo denota o cómo se lo anota en física a este vector de desplazamiento? Es este de aquí que ustedes están observando. Observen la pantalla, por favor. A este de aquí, o esa partecita que ustedes ven ahí, un triangulito, la aérea acompañado y la flechita arriba, ustedes donde vean, ya sea en su libro, sí, recuerden que estamos trabajando con su libro, o le llamamos vector de desplazamiento. Ese triangulito que ustedes ven ahí no es más que, quiere decir que es un incremento. Es una letra griega llamada delta, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Incrementos. Incrementos. En matemáticas o en física quiere decir que hay incrementos. Si está acompañada de la letra R con la flechita arriba con el vector posición, entonces todo esto quiere decir que es un vector de desplazamiento. Así se lo denota el vector de desplazamiento. La fórmula del vector de desplazamiento es esta de aquí, miren, tan fácil. El vector de desplazamiento es igual al vector posición final menos el vector posición inicial. ¿Sí? ¿Cómo lo entendemos esto gráficamente? Miren, aquí está el gráfico otra vez. Tenemos dos puntos en la trayectoria que teníamos, en la trayectoria azul, ya sabemos, ahora comprendemos lo que es la trayectoria. Aquí está la trayectoria en color azul, ¿no es cierto? Si yo cojo de cualquiera punto de esa trayectoria, un punto, el punto inicial, que sería P sub 0, y el punto final, P, entonces si yo trazo un vector, que sería en este caso color moradito que está ahí, ¿no es cierto? Que lo estamos viendo, a ese le entendemos nosotros como en física como vector posición, perdón, vector desplazamiento, ¿sí? Vector desplazamiento, y justamente está ahí el delta R, ¿no es cierto? Que es el vector desplazamiento. A ese punto, unir dos puntos, punto inicial y punto final en una trayectoria, pues es lo que conocemos en física como vector desplazamiento. Vector desplazamiento. Eso son las fórmulas, o esta es la fórmula del vector desplazamiento. Aquí la tenemos de una forma cartesiana o de una forma matemática y acá hay una forma gráfica. ¿Sí? No es más que restar vectores. ¿Se recuerdan ustedes que hicieron ya operaciones de vectores? Restas, sumas. Aquí vamos a restar vectores. ¿Y cuál vector restamos en el vector desplazamiento? El vector posición. Vector posición. Hasta ahí, jóvenes. Tal vez, por favor, me ayudan con preguntas. Tal vez alguna inquietud de lo que es vector posición, de lo que es vector desplazamiento. ¿O pregunto yo? A ver, vamos a preguntar. Vamos a preguntar porque están hoy día. Anaí Córdoba, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lisa. ¿Qué tal, Belén? Belén, creo que te gustaría que te llame. Belén, ¿qué es un vector? Lo que estamos observando en la imagen. ¿Ya? ¿Pero qué es? En tus propias palabras, ¿qué es un vector? Claro, sí lo estamos observando, pero ¿qué es un vector? Nada, ni idea. A ver, ayúdame, David. Vamos, David. Es un segmento de recta, dice, orientado ¿Ya? dentro del espacio. Ya, ¿no es cierto? Dentro de cualquier plano cartesiano. Si tenemos una imagen ahí, tenemos una figura, ¿cuántos vectores vemos en la figura? A ver, alguien que me ayude más. ¿Cuántos vectores vemos en la figura? En la figura que está en la parte derecha. ¿No habrá? Sí habrá. Si hay, ¿cuántos son? A ver. ¿Cuántos? Por ahí no lo escucho. Alguien me quiere hablar, pero no lo escucho. 2, Lisa. Ya, ¿cuáles serán esos? ¿Cuáles serán? No está tan difícil. ¿Cuáles serán? 2. ¿Cuál? No sé qué pasa, creo que es mi computadora, no te escucho muy bien.
¿Cuáles serán? A ver, si ya sabemos que es un segmento orientado, ¿no es cierto? Un vector, ¿ya? Miren, ya sabemos que es un segmento orientado. Aquí en la imagen, en esta imagen de aquí, ¿cuántos vectores habrá? Miren, aquí tenemos un vector R sub O, o también llamado posición inicial. Ya hablemos con su nombre y apellido aquí en física. Posición inicial, miren, vector posición inicial. Tenemos otro más que es el vector... Hay 3, dicen. Eso, ¿no es cierto? Exactamente. ¿No es cierto? Ahí el vector posición final, ¿sí? R nomás que está aquí, vector posición. Le llamamos vector posición inicial. Y por último, miren, el vector posición desplazamiento, ¿sí? El vector posición desplazamiento. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos vector desplazamiento, digámoslo ya. Vector desplazamiento, donde se une un punto, donde se une un punto o una posición dentro de la trayectoria inicial con otro punto dentro de la trayectoria, un punto final. Entonces, a eso también sería un vector. ¿Ya? Entonces, chicos, no olvidar esto. Esto es muy importante. Ya vamos a entrar a los ejercicios, ¿sí? Ya vamos a entrar a los ejercicios. Ahora, entonces, ya Belén sabe que es un vector. Entonces, ahora, Belén, ayúdame. ¿Qué es un vector? Ahora sí, ya escuchaste a tus compañeros. Esa representación gráfica. ¿Ya? Es una representación gráfica. Es un segmento orientado. Es una línea recta con una flechita, pueden decirle ustedes. Solo que en matemáticas no se va a escuchar muy bien, ¿no es cierto? Que le digan, es una línea recta con una flechita. Entonces, para no estar diciendo es una línea recta con una flechita, entonces los matemáticos, los físicos han inventado la palabra vector. Este vector está acompañado de módulo, dirección, sentido, ¿no es cierto? Punto de inicial. Son 4 elementos que acompañan a este vector. Entonces, el módulo es la longitud de los vectores. O sea, ¿cuánto mide un vector? Por ejemplo, este vector de aquí, miren ustedes, el vector de desplazamiento. ¿Qué dicen ustedes? El vector de desplazamiento con el vector posición inicial, ¿cuál será más grande y cuál será más pequeño? El vector posición inicial. Es el más grande. ¿El vector posición inicial que es grande o pequeño? Es el más grande y el otro es el más pequeño. Eso, ¿no es cierto? Entonces, al momento que nosotros decimos grande, pequeño, estamos diciendo el módulo de un vector, o sea, la distancia o la longitud o la medida de ese vector. Hay una fórmula de esa que se relaciona con la fórmula del módulo, se relaciona con el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Vamos a hacer ejercicios para entender esto mejor, ¿ya? Vamos a hacer este primer ejercicio que ustedes ven aquí. Vamos a entenderlo. ¿Sí? Este ejercicio está tomado del libro de física de segundo bachillerato, página 47. Si ustedes tienen el libro de física ahí a la mano, pueden buscarlo y ahí lo encuentran. Nos dice lo siguiente. Se lanza una piedra al mar desde un acantilado. Acantilado puede ser un barranco, ¿no es cierto? Como nosotros lo conocemos aquí, barrancos, o una altura. Su ecuación del movimiento es vector posición. Miren, ya está aquí, aunque no está aquí puesto la flechita, pero ya estamos hablando de un vector posición. El vector posición o R de t es igual a 5t y más, entre paréntesis, 40 menos 5t al cuadrado j. Esa I y esa J son vectores unitarios. Siempre acompañan ¿a quién? A las componentes, tanto en X y Y de un vector. Todo esto está dado en unidades del sistema internacional. Ya sabemos a esta altura que es un sistema internacional. Como estamos hablando de posición, de trayectoria, de desplazamiento, vamos a medirlo en metros, kilómetros o centímetros, como esté en el sistema internacional. En este caso, y para generalizar, pues siempre se mide en metros. Lo que nos pide del ejercicio es lo siguiente. Miren, aquí está AY o AYA, literal A. Nos pide que encontremos el vector de posición en t igual a sub 0, en t sub 0 es igual a 0 segundos y en t sub 1 igual a 1 segundo. ¿Sí? Esa es la primera que nos pide. Luego nos pide, literal B, la distancia al origen de coordenadas en t sub 1. Ese es literal B. Literal C nos pide el vector de desplazamiento entre t sub 0 y t1. Y por último nos pide que determine y dibujemos la ecuación de la trayectoria. Y nos hace una pregunta al final. ¿El vector de desplazamiento coincide con la trayectoria? ¿Por qué? Nos pregunta. Vamos a hacerlo paso por paso. No sé, voy a pasar a la cámara
Si lo pueden capturar a este ejercicio o lo tienen ahí en su librito, lo vamos haciendo, ¿ya? Voy a dejar de poner aquí. Listo. No sé si me están observando ahí la cámara, por favor. Y lo más que todo es la pizarra que está al fondo. A ver si lo vemos ahí. Ya. Creo que ahí. ¿Están observando la pizarra, jóvenes? Por favor, ¿me ayudan? Sí, listen. Sí, listen. Ya, vamos a hacer un ejercicio. Vamos, ustedes me avisan si observan, si no observan, para poder hacer un poquito más grande la letra. Vamos primero ordenadamente, ¿sí? Ordenadamente. Miren, el ejercicio es grande, es largo, vamos haciendo ordenadamente. Primero, ustedes saben, nos dan datos. Vamos a ir con datos. Voy poniendo aquí mi cuadernito, en mi libro, datos. Listo. Tengo primer dato, el vector posición, ¿sí? El vector posición o la ecuación del movimiento, que nos da lo siguiente. R, ¿sí? Y aquí ya le pongo la letrita, R de t es igual a 5t y, miren, ya voy poniendo ahí la flechita, más 40, ¿no es cierto? Menos 5t al cuadrado y j al final. ¿Ya? Si están viendo, por favor, observando, recuerden que estamos estrenando pizarra. Entonces quiero ver si es que pueden ustedes observar también. ¿Jóvenes? Sí, dicen. ¿Sí? Ya, sí estamos observando. Ya, muy bien, muchas gracias. Miren, de este dato de aquí, yo puedo darme cuenta de algunas cosas o puedo sacar más datos. Miren, dense cuenta. Este es el vector posición y un vector siempre tiene componentes en X y componentes en Y. Siempre tiene. Entonces, ¿y cuáles son esas componentes en X y cuáles son esas componentes en Y? Ustedes pueden darse cuenta aquí. Esta Y, este vector Y que ustedes ven aquí, siempre va acompañado de la componente en X. Está al ladito la componente en Y. Son compañeras, son amiguis. Entonces, aquí esto es X. Entonces, yo puedo sacar ese dato adicional. Miren, X es igual a 5T. Miren, ¿de dónde saqué eso? De la componente en X. X es igual a 5T. Y luego me doy cuenta que también está la componente en Y. Todo esto es Y. Entonces, yo puedo sacarlo aparte. Y es igual a 40 menos 5T al cuadrado. Miren, ¿de dónde saqué esto en rojo? De aquí. Del vector posición que me están dando. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tengo esta parte. Me va a servir mucho después para el literal D. Vamos con el literal A. ¿Qué es lo que nos pide el literal A? El literal A nos pide lo siguiente. El vector posición o el vector de posición en T, o sea, el vector posición, ¿cómo se lo ponía el vector posición? Con la R, ¿no es cierto? R. ¿Qué más se le ponía? Bueno, en este caso nos pide el vector posición en t 0 segundos y en t igual a 1 segundo. ¿Qué quiere decir esto? Le pongo entre paréntesis el 0, que no lo sé, tengo que encontrarlo. Esto es en el tiempo sub 0 igual a 0 segundos. Miren, me dan estos dos datos. Y también me piden encontrar el vector posición 1. Esto es R por si acaso. Para la letrita. R igual a 1, esto es también encontrarlo, no lo sé, tengo que encontrarlo, le pongo una incógnita, pero sí me dicen el tiempo sub 1 es igual a 1 segundo. Miren, eso me pide, ¿ya? También me pide en el literal B me pide la distancia, ¿sí? La distancia al origen de coordenadas en T sub 1. La distancia al origen. ¿Qué quiere decir la distancia al origen? ¿Qué decíamos anteriormente? La distancia de un vector también en física se lo llama como qué, o en vectores también se lo llama como qué, tiene otro nombre. Se lo puede llamar como distancia, se lo puede llamar como longitud, se lo puede llamar también como qué. A ver, ¿alguien por ahí? ¿Alguien pilas? Por ahí, el que no está comiendo ahora. ¿Cómo se lo llamaba también? A ver.
Nadie. De desplazamiento. De desplazamiento. A ver, el vector tenía 4 elementos. Por ahí más o menos el vector de desplazamiento también es otro vector. Lo que les estoy diciendo, la distancia al origen, quiere decir que es una longitud de un vector. A esa longitud de un vector se relaciona a un elemento. ¿Se acuerdan que había dirección, módulo, sentido, punto de aplicación? ¿A qué elemento se querrá decir longitud? También se lo llama como qué. Ajá. Y después dicen que no hay preguntas. También se lo llama como módulo. Módulo. Cuando ustedes vean en un ejercicio, si les pide longitud, si les pide distancia, si les pide, también se le llama medida del vector, también están pidiéndole módulo. Entonces aquí, miren, aquí me está pidiendo el módulo. ¿Pero el módulo de qué en el literal B? Me están pidiendo el módulo del origen hasta la coordenada en T sub 1. ¿Qué quiere decir eso? T sub 1 es encontrar el vector R1, o sea, quiero encontrar el módulo se lo ponía con dos líneas, ¿no es cierto? Se lo denotaba con 2 líneas paralelas, ¿sí? A esto le quiere decir el módulo, y esto me pide encontrar en el literal B, el módulo de R1, de la posición 1, porque eso es lo que me está pidiendo como datos, ¿sí? Vamos paso por paso, ¿sí? Hasta ahí. ¿Entendido esta partecita? ¿Entendida? Jóvenes. Jóvenes, ¿entendida esta partecita de aquí? ¿Sí? Ya. Sí, listo. Ya, si no se vuelve y se repite. Vamos con el literal C. En el literal C, en cambio, me pide el vector desplazamiento. Miren, aquí ya me pide el vector desplazamiento. Entre T sub 0 y T sub 1. Ya saben ustedes. Vector desplazamiento, el triangulito, R, y no sé, tengo que encontrarlo. Lo que sí sé, me dicen en T sub 0 y T sub 1. Me dicen que tengo que encontrar. En el literal D, en cambio, me piden a mí que encuentre la trayectoria, que la dibuje incluso. Sí, que encuentre y que la dibuje la trayectoria. Dibujar. ¿Ya? Miren, estos son todos los datos. Son todos los datos. Voy ordenadamente, ¿sí? Voy ordenadamente en esta partecita. También se podría poner las fórmulas, pero vamos a hacerlo literal por literal en las fórmulas. ¿Ya? Paso a la siguiente. Vamos a hacer el literal A. Esta partecita de aquí. ¿Sí? Vamos a hacer el literal A. Voy a ponerlo acá al ladito. ¿Ya? Recordemos, me piden en el literal A vectores posición. Entonces recuerdo de la fórmula del vector posición. El vector posición, pues, en este caso es un vector X para Y más Y para J. Recuerden, recién acabamos de ver esta parte, esta formulita. Pero como me dan a mí un tiempo, el tiempo T sub 0, voy a encontrar primero R sub O en 0 segundos. Entonces yo me manejo o me ayudo con este de aquí, con este dato. Lo voy a poner en verde. Con este dato de aquí. ¿Qué quiero decir esto? Pongo R o posición inicial, ¿sí? Como que han llamado posición inicial o R en el tiempo 0 segundos, ¿sí? 0 segundos. Es ir reemplazando, donde existe una T, aquí en R de T, ir reemplazando por, en este caso, por el número 0, ¿sí? Por el número 0, como ustedes hacían en ecuaciones. Entonces, miren, aquí tengo seguidamente R de 0, que en este caso voy a reemplazar T. Aquí tengo 5, en vez de T le pongo el 0 y pongo el vector unitario, que es I. Más, continúo, entre paréntesis, 40 menos 5, entre paréntesis, ya no le pongo la T. ¿Qué le pondré? A ver, ¿qué le pondré? El 0. El 0. El 0, ¿no es cierto? Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Ahí al cuadrado, otra vez paréntesis y luego J. Bien, J. ¿Ya? Eso es el primer paso para encontrar esto, lo que nos piden primerito. Estoy encontrando esta partecita de aquí, esta incógnita que está aquí, estoy encontrando. Voy a seguir resolviendo. R sub 0 es igual 5 por 0, 0, ¿no es cierto?
0i más 40 menos, voy a, en este caso, a resolver primero lo que está al cuadrado. Si yo digo 0 por 0 al cuadrado, ¿cuánto será? O en este caso 0 por 0, porque son 2 veces que estoy multiplicando el 0. ¿Cuánto será? 0, ¿no es cierto? Aquí sale 0, ¿no es cierto? En esta partecita sale 0. Si este 0 lo multiplico por 5, ¿cuánto me quedará? 5 por 0. 0. 0, otra vez, ¿cierto? Exacto, 0. J. ¿Ya? De ahí sale el 0. Cuidado, no se me vayan a equivocar. De ahí sale el 0. Entonces me quedaría R 0 es igual a 0i. Miren, no estoy topando nada de la componente en X, solo me queda 0i. Aquí sí, voy a resolver lo que está en paréntesis. 40 menos 0, 40. 40J. ¿Listo? Lo puedo dejar así al resultado, o también como está en su cuaderno, en su libro, también se lo puede dejar de la siguiente forma. Es igual a 40J. ¿Sí? Miren, cualquiera de los dos es válido. Lo puedo dejar de esa forma penúltima, como está aquí, o también como está en lo último, 40J. Este de aquí me está diciendo que no existe componente en X, solamente existe componente en Y. Entonces tenemos 40, que es la Y, ¿no es cierto? J, siempre acompañado de su vector unitario. Esta sería la primera respuesta que me está pidiendo aquí. O el vector posición en la posición para 0 segundos. Esa es la primera que estamos resolviendo. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna duda, estudiantes? ¿Alguna duda, estudiantes? Por favor, me indican si sí o si no también. Chicos, se me fueron. ¿Alguna duda, caballeros, señoritas? No dicen. No hay ninguna. Ya, muy bien. Miren, no hay ninguna, me dicen. Entonces hemos encontrado el vector posición inicial. Recuerden que ustedes van a hacer trabajos iguales, tareas iguales. Entonces, por eso es el motivo de mi pregunta cada vez, ¿sí? Para que ustedes no les quede ninguna duda luego, al momento que estén realizando sus tareas. Entonces, si tienen alguna duda, no importa. Yo me tomo la molestia y les repito de nuevo. ¿Ya? Continuemos. R sub 1. Ya encontramos aquí la primera. Vamos con esta. Estamos en literal A trabajando. Vamos con esta, en cambio. A encontrar cuando la posición vale 1 segundo, en el tiempo de 1 segundo. Asimismo, me ayudo con el dato que está aquí. El vector posición que ya me han dado. Entonces, miren. Vector posición, en cambio, cuando vale 1 segundo, ¿qué tengo que hacer? Ir reemplazando. Así como hicimos con el 0, también vamos a hacer aquí con el 1. 5, entre paréntesis 1, esto sería i, ¿no es cierto? Aquí está acompañado de su vector unitario i. Esta es la componente en x. Más, vamos entre paréntesis, dice 40 menos 5. Aquí no le pongo t, le pongo 1 al cuadrado. Cierro paréntesis y aquí está el vector unitario. ¿Ya? Voy resolviendo. R a la 1, perdón, R de 1 o 1 segundo. 5 por 1, 5. Y más, vamos a resolver aquí. 1 al cuadrado. Jóvenes, conmigo. 1 al cuadrado, ¿cuánto? Tengo que resolver primero lo que está aquí al cuadrado, ¿no es cierto? 1 al cuadrado. 1. Ya, ese 1, ¿no es cierto? Todo esto me da 1. Muy bien, todo esto me da 1. Lo multiplico por el 5. Entonces me quedaría 1 por 5, 5, ¿no es cierto? Entre paréntesis me quedaría 40 menos 5, J. Miren, de esa forma, J. Continúo resolviéndolo. R a la 1 es igual a 5 y vamos a resolver lo que está en el paréntesis. 40 menos 5, ¿cuánto saldrá?
35. ¿Ya? 35. Les hago esta pregunta. Solo esta pregunta les hago. La siguiente pregunta les voy a hacer para ver si conocemos muy bien los signos. El 35, ¿positivo o negativo? Positivo. Positivo, No, yo pienso que es negativo. A ver, ya. Un criterio y otro criterio. Un criterio y otro criterio. Es positivo porque ustedes Por la aplicación de la ley de signos. Por la ley de signos nos dice ya. Pero recordemos, a ver, la ley de signos nos decía lo siguiente. Signos diferentes se restan y me quedo con el signo del mayor número. En este caso el 40. ¿El 40 qué signo tiene aquí? Aunque no lo ponemos, pero sobreentendemos que está aquí. ¿Qué signo? ¿Qué signo? Positivo. Eso, positivo. No se olviden de eso, porque en un vector, solamente cambiar un signo, cambia todo, chicos. Cambia absolutamente todo. Entonces, no se me olviden esas leyes de los signos, ¿ya? Aquí estamos. Entonces nos quedaría más 35. Miren, me quedaría así, más, entre paréntesis, más 35. Les voy a resaltar eso solamente para que no se me equivoquen en los demás ejercicios. ¿Ya? Continúo esta partecita. Ustedes me avisan si pueden observar, si no, lo hago más arriba. Este más con este más, ahora sí es una multiplicación. Más por más, más. Entonces me quedaría más 35J. Más 35J. Entonces, R de un segundo, o la posición en un segundo, el resultado ha sido, el vector posición en un segundo ha sido 5i más 35J. ¿Sí? Que sería el resultado, este resultado sería para este de aquí. ¿Ya? Miren, vector posición, vector posición. Vector posición en 0 segundos, 40J. Vector posición en 1 segundo, 5i más 35J. ¿Qué les parece? ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes? Jóvenes, no se me queden calladitos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, listo. No me dice su compañero. Literal A. Licenciado. Ya, listo. Muy bien, muchas gracias. Literal A. Resuelto literal A. Como ustedes ven que la pizarra es pequeñita, me toca borrar, ¿sí? No me gustaría borrar lo que estoy haciendo para que ustedes vayan viendo luego, pero me toca borrar lastimosamente por lo que es pequeñito. Vamos con el literal B. En el literal B me piden, en cambio, encontrar, les voy a dictar textualmente lo que nos dice. La distancia al origen de coordenadas en T sub 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Encontrar el módulo, otra vez le repito, encontrar el módulo del vector posición 1, o en un segundo, ¿sí? El módulo. Voy a borrar esto de aquí lastimosamente. Voy a borrar esta parte, no me dicen que no hay ninguna pregunta. Voy a borrar. ¿Sí? Voy a borrar. Voy a borrar todos los datos para que me dé por aquí un poquito de... ¿Ya? Literal B. Vamos a trabajar con el literal B. Literal B me pide encontrar otra vez módulo del vector posición 1, un segundo, ¿no es cierto? No lo encuentro, no lo sé. Lo que sí tengo como dato lo siguiente, el vector posición 1 sí lo tengo, que es igual, voy a borrar esta parte, que es igual a 5i, ¿no es cierto? Lo que encontramos, más 35J. Listo, miren. Ahí. Entonces, ustedes recuerden, ahora vamos con fórmulas. La fórmula del vector posición, del módulo de un vector, de cualquier vector, en este caso del módulo de R sub 1, es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Esta es la fórmula para encontrar módulos, ¿no es cierto? Yo tengo el dato de x y tengo el dato de y en este vector posición 1. ¿Dónde sale ese dato? Aquí, a ver, vamos a ver. Vector, aquí tengo el vector unitario y está acompañado siempre de la componente en x. Entonces, x es este valor, 5. Y y es este valor, 35. Perdón, y. Y es este valor. Entonces me quedaría lo siguiente. R, ¿sí? Vector posición 1 es igual a raíz cuadrada de x. ¿Cuánto vale x?
A ver. Si me ayudan, por favor, ¿cuánto vale X? 5. 5, ¿no es cierto? Entonces sería 5 al cuadrado. Voy a poner entre paréntesis 5 al cuadrado más. ¿Cuánto vale Y? 35. Ya, 35 al cuadrado. Listo. Miren, ahí está. Saco con la calculadora. Ustedes tienen su calculadora. A ver quién la saca más pronto. 5 al cuadrado, 25, ¿no es cierto? ¿Ya? 35 al cuadrado, ¿cuánto es? 1225. ¿Ya? 1225 más 25, ¿cuánto saldría? 1250. 1250, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de 1250, ¿cuánto quedaría? 35,3 aproximado a 35,4. Exactamente. 35,4. Como estamos hablando del sistema internacional, vamos a ponerle metros. ¿Listo? Entonces, a ver, voy a poner aquí bien. Lo que me pedía. Respondo lo que me pedía. La distancia al origen del vector, de este vector R1, ¿sí? La distancia o la longitud del vector o el módulo del vector ha sido 35,4 metros. O si estamos hablando de centímetros, 35,4 centímetros. ¿Sí? Y ahí quedaría mi respuesta, le estaría dando respuesta al literal B. ¿Preguntas, jóvenes, del literal B, tal vez? Chicos. No. ¿No? Ya, listo. No. Formulita. No se olvidarán de la formulita. Les puse aquí. Me gusta ponerles anteriormente, pero bueno, les puse aquí por razones de la pizarra muy pequeña. Formulita. Vamos con el literal C. Lastimosamente me toca borrar esto de aquí. Me da pena borrar, pero lastimosamente. En el literal C me piden en cambio el vector de desplazamiento entre T sub 0 y T1. Lo que sí yo voy a necesitar son estos dos respuestos de aquí para el siguiente literal. Voy a borrar. Borro. Lo dejo a este porque sí lo necesito. Borro esta parte de aquí. Y también lo dejo al final porque también lo necesito. Voy a literal C. Como datos tengo R0, voy a copiar nomás. Es igual a 40J. R sub 1, perdón, R1 o en un segundo, o la vector posición 1 en un segundo es 5i más 35J. ¿Listo? Miren, solamente he puesto arriba los resultados. Borro esto. ¿Ya? Ahora me piden vector de desplazamiento. El vector de desplazamiento se lo pone este triangulito, aunque esa es la letra delta, ya les dije, ya les expliqué. Letra delta, R, o el vector de desplazamiento es igual a R1 menos R0. ¿De dónde salió esto, esta fórmula? Esta es la fórmula para este ejercicio. Siempre se resta el vector final menos el inicial, siempre. O siempre se resta el punto 1, en este caso en un segundo, el vector posición en un segundo, menos el vector posición en 0 segundos. Siempre es el final menos el inicial. De ahí sale lo que vimos anteriormente en lo que es lo que os expliqué en las diapositivas. ¿Ya? Teniendo esta fórmula, miren, aquí tenemos otra fórmula. Simplemente me toca reemplazar. ¿Tengo el valor de R de la vector posición en un segundo? Sí, aquí lo tengo. ¿Tengo el vector posición inicial? Sí, sí lo tengo. Aquí lo tengo también. Entonces simplemente voy a reemplazar. Vector de desplazamiento es igual, R1 es igual a 5i más 35j menos, ahí va el signo menos, voy a poner entre paréntesis para entenderlo, menos 40J. ¿Ya? 40J. Listo, miren, ahí tengo los dos, solo estoy reemplazando más valores. Entonces, miren, aquí es una resta de vectores. Resta de vectores, recordemos cómo era. Tenía que restar componente con componente. Si estoy restando componente de X en este término, también tengo que restar en el otro término componente de X. Entonces,
Continúo resolviendo. Vector de desplazamiento es igual 5i. Yo les hago una pregunta. ¿En este vector de aquí existía componente en X? En este vector, ¿existe componente en X? No. Ya, ¿no es cierto? Es 0. Es 0, ¿no es cierto? Entonces yo estaría restando nomás 5, a ver, estaría restando componentes en X 5 menos 0. 5 menos 0, ¿cuánto saldría? Chicos. 5. 5, ¿no es cierto? Por ahí están con la presa en la boca. 5i. ¿Ya? Miren, ¿qué sucede aquí? Vamos en cambio con las componentes en Y. Les hago una pregunta. ¿Tengo componente en Y en este vector? ¿En este vector de aquí? ¿Tengo componente en Y? Sí. ¿Cuánto es? 35J. Eso. ¿Y acá, en el otro vector? ¿Qué componente? 40J. 40J. Ya, pero ¿tengas qué componente es? ¿En Y o en X? En Y. Eso. En Y. Eso. Muy bien, chicos. Entonces, 35, aquí se me hace menos, porque menos por más menos, ¿cierto? 35 menos 40J, menos 40, 35J, menos 40J, ¿cuánto saldría? Menos 5. Eso. Menos 5, ¿qué? No me olvido de esto, de J. J. Eso. Entonces me quedaría. Ahora ya encontré. Miren, este es el resultado. Vector desplazamiento es igual a 5i menos 5j. Y esa sería la respuesta. Pueden ustedes ponerle con una nubecita, como quieran. ¿Ya? Esa es la respuesta de literal C. ¿Sí? Fórmula, datos, miren los datos que nos salieron anteriormente, fórmula y resuelvo, nada más. Dicen, ¿esa respuesta no tiene unidades o...? Sí, sí tiene, muchas gracias, sí. Claro, lo que es trayectoria, lo que es desplazamiento y lo que es posición, sí tienen unidades. Las unidades son, en este caso, en el sistema internacional. Como les decía en el principio, vamos a basarnos al metro. Entonces aquí saldrían metros. ¿Sí? Las unidades serían metros. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta sería todo el vector, ¿sí? Todo el vector, pero dado en metros. ¿Ya? Gracias por la observación. Listo, jóvenes, miren. ¿Alguna pregunta de este literal C? Se nos va todo el tiempo. ¿Alguna pregunta, chicos? No, listen. Ninguna. Listo, vamos con el literal, el último. Está larguito, pero ¿qué podemos hacer, jóvenes? Vamos con el último. Literal D. En el literal D me hacen algunas preguntas, pero primerito me dice que dibuje. Que dibuje, me dice. Que dibuje la trayectoria. Entonces, jóvenes, para dibujar trayectorias, ¿sí? En estos casos, en estos ejercicios, pues yo me baso en este de aquí, en este dato primerito que me dan, en este dato aquí principal, en este vector posición que me dan. Y saco sus componentes. Ya las encontré aquí, miren, x vale 5, x es igual a 5 por t, y es igual a 40 menos 5t al cuadrado. Esto me van a servir estos dos datos. ¿Qué hago para encontrar trayectorias? ¿Sí? ¿Qué hago para encontrar trayectorias? Despejar. ¿Sí? Despejar. En este caso voy a despejar, vamos a trabajar con la componente en x. Voy a poner aquí, x es igual a 5t. Voy a despejar la letra t. Me quedaría t es igual t es igual a x sobre 5. ¿Sí? Estoy despejando la letra t. Como está multiplicando pasa a dividir. Y me quedaría x sobre 5. Este valor de aquí, lo reemplazo en la segunda componente que es la y. Entonces me quedaría lo siguiente, miren. Y es igual a 40 menos 5. Ya no le pongo t, ahora le pongo x sobre 5, que es el valor que encontré anteriormente, al cuadrado. ¿Ya? Al cuadrado. Vamos a hacer primero el cuadrado. Me quedaría 5x al cuadrado sobre 5 al cuadrado. ¿Ya?
Lo dejé así, no le puse 25, lo dejé así para poder eliminar. Elimino este 5 con este 5 al cuadrado, solo me quedaría un 5 en el denominador. Y y me quedaría de la siguiente forma. 40 menos x al cuadrado sobre 5. Bien. Si yo acomodo esto mejor, me quedaría menos x al cuadrado sobre 5 más 40. Esta fórmula de aquí, ¿sí? Esta fórmula de aquí, no fórmula, digámosle esta ecuación de aquí, esta ecuación, toda esta ecuación de aquí, es la ecuación que me va a servir para dibujar la trayectoria. Recuerden que esto es una función. F de x es igual a menos x al cuadrado más 5 más 40. Es una función. Recordarán ustedes de funciones. Esto, como está acompañado de un cuadrado, ¿sí? De un cuadrado aquí, me quiere decir que es una parábola, es una función cuadrática. Y además, como está un signo menos, la parábola es invertida. ¿Sí? Recuerden ustedes cómo era una parábola. A ustedes les salía la parábola de esta forma. Pero cuando estaba acompañado menos x, siempre la parábola era de esta forma. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si yo hago una tabla de valores, no voy a hacer aquí, debido al tiempo, jóvenes, o ustedes la pueden poner a toda esta ecuación ya sea en GeoGebra, ¿no es cierto? Nos acompañamos con GeoGebra. Nos quedaría la siguiente gráfica. Voy a hacerlo aquí rapidito. Donde esto es y, aquí es x, y solo tomamos valores en el tiempo positivos, porque no existe valores en el tiempo negativos. Cuando x vale 0, ¿sí? Cuando x vale 0 y en la tablita ustedes pueden darse cuenta que y vale 40. Vamos a suponer que aquí está 40. Y en cambio, cuando y vale 0, x vale 14.4. Ese valor también lo pueden ustedes encontrar. Entonces, tomando de referencia a eso, quiere decir que la trayectoria es de esta forma. ¿Sí? De esta forma como ustedes lo ven ahí, voy a entrecortarla. De esa forma que está ahí. Y es justamente lo que nos decían. Recuerden que nos decían, se lanza una piedra al mar desde un acantilado. Y ahí está el acantilado. Esta es la altura del acantilado, del barranco. Y se lanza la piedra. Entonces, miren, este es el literal de él. Y nos hacía una pregunta, ¿el vector de desplazamiento coincide con la trayectoria? ¿Qué dicen ustedes? ¿Coincidirá o no coincidirá? No, no coincide, ¿no es cierto? ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Nos pregunta. Porque en este caso, como vimos en la parte de matemáticas, el vector de desplazamiento muy diferente al vector que posiciones. Entonces, estamos hablando de una posición que va descendiendo, o una piedra que va cayendo hacia el mar, perdón. Entonces, no van a coincidir. Eso es lo que nos dice y eso es dando la respuesta. ¿Alguna pregunta de este último literal, jóvenes? No, Listen. ¿Ya? Voy a pasar otra vez a la diapositiva. Ahí estamos con el ejercicio. Miren, el ejercicio ha sido un poquito larguito, ¿sí? Pero todo explicado como ustedes ven. Aquí al siguiente les dejo lo que ustedes también tienen en su libro. Ahí está la trayectoria. Miren, fíjense aquí en esta partecita, lo que les decía. ¿Ya? La trayectoria sale de esa forma, porque estamos hablando de un lanzamiento, ¿no es cierto? De un lanzamiento hacia el mar. ¿Ya? Entonces aquí están, pueden ustedes corroborar todos los ejercicios. Tenemos un ejercicio número 2, también he dejado con su solución. Es parecido a lo que hemos resuelto esta tarde. Sí, es tomado del libro de segundo bachillerato, página 28. Ahí lo encuentran este ejercicio número 2. Y ustedes también lo pueden observar y también como que practican van ustedes resolviéndolo, tal como hemos hecho esta tarde. Aquí también les pide el dibujar una trayectoria. Como ustedes pueden darse cuenta, se habla de un lanzamiento de canasta en un juego de básquetbol, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí estamos viendo la trayectoria. Vamos con sus tareas, jóvenes, ¿sí? Debido al tiempo. Hasta ahí, antes de pasar a la tarea, preguntas tal vez del ejercicio, de lo que estamos resolviendo. Voy al segundo, bueno, no creo que. Vamos al segundo archivo. ¿Lo están viendo este archivo, jóvenes? Por favor, me indican. Sí, Listen. Ya.
Igualmente, jóvenes, aquí está ya subido en su plataforma, ¿no es cierto? En el Teams. Ustedes pueden encontrarlo, ¿no es cierto? También está en la biblioteca digital que les puse ahí, también el link, también para que ustedes puedan ingresar y pueden encontrar. Y aquí está todo, miren. Son 5 ejercicios de lo mismo que hemos visto esta tarde, de vectores, de posición, vector posición, vector desplazamiento y trayectorias. ¿Ya? Entonces van a hacer ustedes estos 5 ejercicios. No los voy a explicar uno por uno porque también son tomados del libro. Ustedes pueden darse cuenta ahí, son tomados del libro de segundo bachillerato. Ahí están las páginas, incluso ahí les puse ahí a qué páginas son tomados para que trabajen ya con su libro, jóvenes, ¿sí? Eso, estimados señoritas, caballeros, en esta tarde les he traído tal vez preguntas de todo lo que les he dado. No, dicen. No, listo. Listo, jóvenes. Entonces, de mi parte, las personas que van a comer, pues buen provecho. Tengan una excelente tarde, jóvenes. Cuídense mucho. Un abrazo a la distancia. Un bonito grupo trabajar con ustedes. Cuídense, chicos, si no hay más preguntas. Hasta luego, les pase bien. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Pasen bien, jóvenes. Hasta luego. Ya, pasa bien. Pasen bien.